Muy buen día, estimados hermanos. El Evangelio que vamos a escuchar está tomado del escrito según San Mateo. Escuchémoslo pues con atención y reverencia como lo merece la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Santo Evangelio de este día nos indica que el inicio del Evangelio, el inicio de la predicación del Evangelio que Cristo nuestro Señor realizó, fue justamente cuando Él tuvo noticia de que San Juan el Bautista había sido apresado. Eso nos dice San Mateo. Tuvo noticia de que Juan había sido apresado por el rey Herodes, y entonces nuestro Señor Jesucristo dejó el lugar donde había crecido, lugar con el cual lo identificaban como si fuera su lugar de origen. Dejó Nazaret y se fue a vivir a la ciudad de Cafarnaúm. Cafarnaúm en ese tiempo era una ciudad mayor que Nazaret. Nazaret en realidad era un pueblo pequeñito. En cambio, Cafarnaúm era un lugar donde había una aduana. Había un centurión, lo cual quiere decir que había un regimiento de soldados romanos, 100 soldados. El comercio era más activo, la ciudad era más populosa, y entonces el Señor consideró oportuno este sitio para mudarse ahí, un sitio estratégico, e hizo de Cafarnaúm su sede durante todo su ministerio profético. Los 3 años de su vida pública tuvo como sede Cafarnaúm, y de ahí recorría todo el territorio israelita, llegando hasta la ciudad de Jerusalén. En territorio de Zabulón y Neftalí, dice San Mateo. Pero ¿quién es Zabulón y quién es Neftalí? Zabulón y Neftalí, hermanos, fueron dos hijos de Jacob. Recordemos que cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida para tomar posesión de ella, dos de las tribus descendientes de Zabulón y Neftalí justamente se asentaron en ese territorio de Galilea.
territorio donde está ubicado el mar de Galilea, el lago de Genesaret y la ciudad de Cafarnaúm a la orilla. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías en el capítulo 8? Dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, el norte, camino del mar, el mar de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. ¿Por qué Galilea de los paganos? Porque en este tiempo, hermanos, ya Galilea había sido invadida en distintas ocasiones por sirios y asirios. Y entonces una de las estrategias de los invasores era llevar gente extranjera a esos lugares para debilitar la población local. Por eso los judíos del sur consideraban a los galileos más paganos que israelitas, porque en realidad sí se habían mezclado con otras razas. Era considerada pues una zona plagada de idolatría, de indiferencia religiosa y de paganismo. Pero Isaías es lo que profetiza: este pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. El paganismo y la lejanía de Dios es aquí representada por las tinieblas, por las sombras densas de la oscuridad. Y la luz resplandeciente, la luz hermosa, es Cristo. Así se cumplió lo que dijo Isaías en el capítulo 8, lo indica San Mateo. En esa tierra tan escasa de fe, tan llena de idolatría y de paganismo, resplandeció la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo, por lo tanto, hermanos, el que se presenta como el que ilumina las tinieblas del pueblo, las tinieblas de la persona, las tinieblas de la mente y los corazones de cada uno. Por eso había que pensar, cuando estemos en tinieblas, cuando no encontremos la salida, la luz es Cristo, hermanos. A quien hay que acudir, a quien hay que acercarse es a Cristo. Y sí conviene hacer un examen. ¿Nuestra vida actual no se encontrará en un valle de tinieblas? ¿No estaremos en una oscuridad espiritual terrible? El examen es importante, porque tenemos la solución, porque tenemos a quien acudir. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, como luz auténtica, empezó su predicación con estas palabras: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. La conversión, hermanos, indica un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de sentimientos. Poner nuestra actitud, nuestra mentalidad y nuestros sentimientos acorde a los de Dios, de acuerdo a los de Cristo. Conviértanse. Significa también reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra culpabilidad y de ahí pedir el perdón y transformar la vida de acuerdo a lo que el Señor pide. La transformación, la conversión, hermanos, no es producto únicamente de un esfuerzo humano. No podemos cambiar con las solas fuerzas personales, pero es Dios quien nos ayuda a cambiar. Es Dios quien nos ofrece su mano, quien nos tiende la mano, quien nos brinda la ayuda para poder lograr la conversión. Pero a nosotros nos toca querer, tomar conciencia de esa necesidad y querer lograr la conversión. La ayuda está puesta. El Señor siempre está pronto a ayudar. Veamos, por lo tanto, también, hermanos, que esta predicación de Cristo está en sintonía, está en línea con lo que predicó antes su primo, quien acababa de ser arrestado, encarcelado, San Juan el Bautista. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca.
E inmediatamente se nos habla del llamamiento de los primeros 4 apóstoles. Aquí San Mateo nos habla de 2 pares de hermanos. Simón, después llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, los primeros 4. Los 4 eran pescadores. A los 4 les promete: los haré pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente, dejando lo que tenían entre manos, el trabajo, la barca, las redes, dejando a sus parientes, se van en pos de Cristo. Es un ejemplo muy importante, hermanos, porque nosotros en muchas ocasiones para, por ejemplo, ir a misa, aunque sea domingo, mucha gente dice: no fui porque no tuve tiempo. Yo de por sí no puedo ir a misa, no me da tiempo. Tengo mucho que hacer. Los pretextos, hermanos, siempre pueden estar allí presentes. Pero mi invitación, hermanos, es a que nunca pongamos pretextos para ir con Cristo. Y Cristo está en la Eucaristía, y Cristo está en la Santa Misa. Y la misa del domingo es la misa principal de toda la semana. Es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. Por eso, Simón Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, los otros hermanos, nos dan un ejemplo hermoso sobre que hay que dejar todo para estar con Cristo. Ellos fueron discípulos cercanísimos al Señor. Los más cercanos fueron estos. Y ahora, para nosotros, recordemos que esa promesa que hace a los apóstoles de hacerlos pescadores de hombres, también llega a nosotros. También tú, hermano, también tú, hermana, te debes convertir en pescador de hombres, pescador de mujeres, pescador de almas para el reino de los cielos. Cristo quiere que todos nos convirtamos en colaboradores suyos, en trabajadores, en operarios eficaces del reino de los cielos. Qué bueno, hermanos, que tomemos conciencia y recordemos: no estamos solos, ni lo hacemos por nuestra propia iniciativa. Es Cristo quien nos manda. Es Cristo quien nos reviste de su palabra, de su fuerza, de su bendición, de su mandamiento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día tengan todos ustedes.